Muy buenos días. Les doy la bienvenida y les agradezco la presencia, especialmente al profesor Darío Duarte, que se encuentra entre ustedes. Mi nombre es Nancy Osterta y voy a presentarles nuestro proyecto de investigación que se titula El diseño curricular y su incidencia en las prácticas significativas. Es un estudio de caso sobre las tensiones entre prescripción y acciones pedagógicas dentro de las aulas de música de segundo ciclo de las escuelas estatales del Partido de General San Martín. Para empezar, les propongo que nos imaginemos por unos momentos un aula de música en un segundo ciclo, en donde, partiendo de la idea de que todas las aulas son heterogéneas, sabemos que vamos a encontrarnos con diversidades emergentes, pero sobre todo con una riqueza invaluable en cuanto a las identidades musicales que traen los estudiantes. Pero por otro lado, en ese aula, sobre el escritorio, y hablando de manera simbólica, vamos a encontrar un documento. Ese documento es el diseño curricular, en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires, y es el marco prescriptivo que nos encuadra el rumbo obligatorio de la práctica. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en las realidades? Que muchas veces se abre una brecha entre lo que dice esta norma escrita y lo que sucede en el aula. Y cuando el diseño no logra dialogar con esa realidad, corremos el riesgo de que la planificación se vuelva un simple trámite, algo burocrático, y que pierda una cualidad muy importante que tiene, que es la potencia transformadora, cualidad que vamos a desarrollar más adelante. Frente a este panorama, nos planteamos la pregunta que guía todo nuestro trabajo, y es, ¿de qué manera estas interpretaciones y apropiaciones del diseño inciden en las prácticas cotidianas de los docentes? Y nos interesa aclarar que no vamos a evaluar si los docentes cumplen o no con el currículum, si siguen o no la norma. Lo que nos interesa es entender cómo es que interpretan el diseño, cómo lo habitan, lo traducen, cómo se le da sentido a ese documento oficial en la práctica diaria. Para responder a esto, nuestro objetivo general busca comprender justamente estos procesos de significación, analizando dónde están las tensiones entre la prescripción y la práctica real. Para lograrlo, nos trazamos 3 pasos bien concretos. Primero, identificar qué criterios prioriza cada uno de los docentes cuando selecciona y secuencia los contenidos. Por otra parte, analizar tanto las dificultades como los facilitadores que aparecen en este entrecruzamiento entre diseño y realidad sociocultural. Y como tercero, interpretar el lugar de la reflexibilidad pedagógica, es decir, ver si las propuestas van más allá de lo técnico, de lo exploratorio, y buscan aprendizaje significativo. Bueno, ¿por qué es tan importante investigar esto hoy? Principalmente para visibilizar una tarea muy grande y que en muchas oportunidades figura oculta o hasta se presenta invisible, que es la traducción pedagógica. Una tarea ardua que hacen los docentes todos los días en el aula. Enseñar en general y música en particular no es seguir un manual de instrucciones, es mediar, adaptar y recrear todo el tiempo. Y acá es donde vamos a recuperar esa potencia transformadora de la que hablábamos antes, para decir que la planificación vuelve a tener sentido cuando deja de ser ese papel que solo tengo que entregar en dirección para cumplir y se convierte en una herramienta viva. ¿Sí? Nosotros queremos devolverle ese valor político pedagógico y generar conocimiento desde y para las escuelas de General San Martín. Para armar el entramado teórico, hacemos dialogar diferentes autores. En primer lugar, pensamos el currículum como un proyecto formativo. Y acá vamos a hablar un poco sobre Miguel Zabalza, que nos presenta algunos conceptos muy interesantes. Primero, él habla que eh, al planificar, el docente se posiciona como un profesional, ¿no? Y que hay algunos riesgos. Por un lado, habla de la clandestinidad,
o de la práctica en solitario, ¿no? Y da ciertos ejemplos en los que plantea esto como sentirse desnudo, que el docente cuando está dando una clase y lo vienen a observar, se siente desnudo. Por eso busca eh, dar la clase en solitario, que nadie lo observe. Entonces, él propone eh, que podamos desestigmatizar la observación como una mirada crítica destructiva y que habilitemos esta instancia como un lugar en donde el conocimiento circula, en donde la observación también habilita a felicitarnos en la práctica, a darnos devoluciones valiosas, ¿no? Y por otro lado también se relaciona con esta figura de profesor imperfecto de la que él habla, como una cualidad eh, valiosa y positiva, ¿no? Un profesor que no está acabado, ¿sí? Que está constantemente actualizándose, ¿no? Entonces, él habla de esto, ¿no? De la necesidad de romper con la soledad del aula y de revalorizar la observación como una instancia de reflexión compartida y no de crítica destructiva. Esto se vincula también con la mirada latinoamericana, en este caso, de Arnoux y Giuguli, o de Moreno y Sánchez, que afirman que las reformas no se hacen por decreto. ¿Qué quiere decir? Que por más que se baje un diseño nuevo, por más que se proponga una reforma, es el docente el mediador entre esa reforma y la aplicación en el aula. Y entonces ese rol activo del docente es sumamente importante, hasta podríamos decir imprescindible, para llevar a cabo cualquier tipo de modificación. Bueno, por otro lado, al mirar el aula bonaerense, Philippe Mery nos recomienda y nos recuerda también un poco la importancia de despertar el deseo de aprender creando enigmas pedagógicos. Eh, este autor es muy trabajado en el diseño, se cita varias veces, y nosotros podemos observar que si bien abundan muchas de estas intenciones políticas en el diseño, también hay una escasez de ejemplos situados. Y en este caso voy a detenerme un segundo. Como docentes sabemos que no existen las fórmulas mágicas, pero también valoramos muchísimo cuando otro docente nos comenta cómo solucionó determinada situación, cuando encontramos en alguna propuesta didáctica que esté graduada, cuando encontramos ejemplos que son puntuales a los contenidos que estamos trabajando. Entonces, eh, nos parece que esa falta de ejemplos es algo muy importante a destacar. Y ahí coincidimos también con Alijovic y Capelletti en que la docencia debe posicionarse hoy, más que nunca, como investigadora de su propia práctica, ¿no? Ser nosotros mismos quienes investigamos qué es lo que sucede eh, y también con esto encontrar cambios, ¿no es cierto? En lo que respecta a la didáctica específica de la música, ponemos la lupa en dos ejes claves. Por un lado, la inclusión. El diseño encasilla el trabajo cooperativo y la inclusión solo a ese apartado, ¿sí? Hay un apartado específico de educación inclusiva que es muy interesante, que tiene propuestas súper llevables a cabo, pero no se evidencia una perspectiva inclusiva a lo largo de todo el diseño. Y ahí eh, coincidimos con Johnson y Johnson y con Gardner, en donde la diversidad no es un déficit a corregir con adaptaciones, sino que por el contrario es la verdadera potencia creativa de cualquier ensamble musical. Bueno, y por otro lado, el segundo eje es la dimensión cognitiva del sonido. Cuestionamos el abuso del verbo explorar en el diseño. Piensen que los chicos y las chicas de segundo ciclo están en la etapa del niño práctico. Y al ser la música algo tan tangible, solo explorar ciegas, sin ningún acompañamiento, no alcanza. Acá Elliot Eichner nos va a decir que la libertad creativa necesita puntualmente de una estructura y de una secuencia graduada. Con los aportes de Weber sobre percepción y respuesta y de Vygotsky sobre el desarrollo próximo, zona de desarrollo próximo, entendemos que hace falta una mediación atenta
para que, por ejemplo, la repetición del sonido pase de ser una simple exploración a un verdadero análisis y a una apropiación de este lenguaje. ¿Sí? Solo explorar es una de las etapas de la adquisición de conocimiento. Ahora es importante que se plantee un acompañamiento, se generen nuevos desafíos cognitivos que superen a los anteriores y que mediante gradualidad y continuidad, como dirá Eisner, se pueda ir generando conocimiento. Como estamos abordando un fenómeno atravesado por la subjetividad y la experiencia artística, elegimos el enfoque cualitativo e interpretativo. Diseñamos un estudio de caso siguiendo a Gutiérrez Pérez e Irene Basilachis, que dicen que es el camino ideal para comprender la realidad en su contexto natural. Entendiendo a la comunidad educativa como sujetos conocidos y no como un mero objeto de estudio. Además, sumamos principios de la investigación-acción en las etapas, tanto de diagnóstico como de devolución. La idea no es imponer una intervención desde afuera, sino abrir espacios, fomentar momentos en donde los docentes puedan distanciarse de la práctica y reflexionar. Delimitando nuestro campo de trabajo, definimos como unidad de análisis los procesos de traducción y apropiación del diseño curricular. Eh, ¿Qué procesos se genera en cada uno de los docentes? Y nos interesa justo esta interacción viva de la que estamos hablando, que entre la norma y lo que sucede en las aulas, teniendo en cuenta también las decisiones didácticas que toma cada uno de los docentes, los modos de conocer y, y las identidades de cada grupo en particular. Para garantizar la validez y la triangulación de los datos, vamos a usar 4 herramientas. La observación participante la elegimos porque nos permite captar la dinámica real del aula, ver el minuto a minuto. Los diarios de campo los incorporamos porque nos parecen una herramienta muy valiosa al momento de dejar registro el docente, finalizada la jornada, de cuáles fueron sus decisiones en ese día. Las entrevistas en profundidad nos permiten ir más allá de lo visible y explorar los sentidos, las representaciones y los criterios de planificación de cada uno de los docentes. Y los talleres de investigación colectiva, eh, ya es una idea como que se vino charlando desde anteriormente, nos permiten, primero lo sumamos porque creemos que la construcción del conocimiento es horizontal, y estos son dispositivos pensados justamente para debatir, romper la soledad del aula y construir en conjunto, cooperativamente, nuevas alternativas pedagógicas. Bueno, para ir cerrando, quiero remarcar que este proyecto es totalmente viable. Contamos con inserción en el territorio, conocemos a los directivos que nos permiten el acceso institucional y por otro lado, tuvimos resguardos éticos mediante consentimientos firmados. En síntesis, investigamos para que el diseño curricular deje de ser un documento estático y se transforme en un instrumento vivo, que esté al servicio de la práctica musical. Nuestro compromiso es aportar a que el aula de música de la escuela pública sea un espacio de conocimiento, goce y transformación para todas las infancias. Les agradezco enormemente el tiempo y la escucha y quedo a disposición para cualquier tipo de comentarios. Muchas gracias.